Explicad, no es mi culpa. Esperamos un segundo a los medios. Aguantad un segundo, por favor. Esperamos un poco a que vengan los medios. Vale. Comenzamos la rueda de prensa. Preguntas para el señor Montañé. Gracias. Hola, Filip. Buenas noches. Buenas noches. Qué bonito es el fútbol cuando los dos equipos juegan como han jugado el Real y el Betis, ¿no? Bueno, es verdad, fue un gran partido. Gracias también a un gran rival como el Betis. Pienso que es el mejor rival después del Barcelona aquí en Anoeta, con un gran potencial ofensivo. Fue para mí un gran partido, mejor calidad que los dos últimos partidos de nosotros. Falló simplemente la victoria. Filip, ¿consideras justo el empate o la Real ha hecho un poquito más que el Betis para ganar? Pienso que hemos tenido más ocasiones de gol y si hubiera sido un partido de boxeo, ganamos a los puntos este partido. Pero es verdad que el Betis ha jugado con gran eficacia ofensiva, porque perder, por ejemplo, 1-0 después del primer tiempo fue un poco duro para la Real. Y a 0-2 hemos tenido más cerca de perder este partido y la reacción de la plantilla del equipo fue muy grande. Y no es la primera vez, estoy muy orgulloso de la reacción del equipo, del mental del equipo, porque a 0-2 contra el Betis, contra un equipo como el Betis, podemos perder quizás más. Filip, ninguno de los equipos que ha sacado algo de Anoeta, teniendo la composición al final con ese empate a 3, ha sido capaz de, como el Betis hoy, seguir atacando. ¿Esperabas que esto sucediera o creías que ya en los últimos minutos iba a ser un acoso de la Real para tratar de derribarles? Sí, no, pienso que luchamos hasta el final para ganar este partido. Es verdad que fue un partido un poco loco, pero tenía el sentimiento que podemos ganar al final este partido porque hemos tenido oportunidades en ataque para finalizar. Filip, dos cuestiones en una. La primera parte de la Real ha sido francamente buena. Lo extraño ha sido llegar al descanso perdiendo 0-1. Y segundo, me imagino que el público, por la forma en que ha reaccionado, lo ha interpretado de la misma manera, porque la ovación ha sido tremenda, a pesar de que el equipo iba perdiendo. He visto al final. Curioso que a pesar de jugar bien, el descanso iba 0-1, que el público ha aplaudido. O sea, no, es verdad que ha sido muy duro por el equipo. Perder 1-0, solo conseguimos una ocasión. Poco de mala suerte después el palo en contraataque de conseguir un gol, pero es el fútbol. Es verdad que los aficionados apoyan mucho el equipo. Fue una ayuda por el equipo para volver, porque a 0-2 los aficionados han apoyado mucho el equipo. Fue determinante y dar mucha fuerza al equipo para dar la vuelta, para volver, reducir y después empatar. Pienso que ha tenido una buena comunión entre los jugadores y los aficionados y fue también un momento importante para todos. Sí, no sé si le habrá pasado muchas veces remontar un 0-2 en 8 o 9 minutos y esto demuestra que el equipo está muy competitivo en estos momentos. Sí, es verdad, porque no es la primera vez. Contra Barcelona 0-2 está bien, en San Mamés está bien cuando perdimos 1-0. El equipo, la plantilla tiene confianza en su juego, en su potencial, en un buen mental indispensable para pelearse, para volver y para sumar puntos. Es verdad que soy orgulloso de la reacción y de la mentalidad de la plantilla. ¿Tiene algo que decir del gol anulado a Griezmann, que hubiera sido el 1-0? No sé si fue un momento clave del primer tiempo, pero bueno, para mí es difícil para decir si hay uno fuera de juego porque no he visto las imágenes. Espero que
que había fuera de juego, ¿no? Qué pena porque fue un gol magnífico y pienso que Anto ha hecho un gran partido y merece de marcar este gol. Pero bueno. Felipe, el técnico del Betis, Pepe Mel, ha dicho que si el Betis en los 12 partidos que restan juega al nivel de intensidad que lo ha hecho hoy, estará en la parte alta de la clasificación. Entiendo que si la Real juega al nivel de intensidad, de ritmo que ha jugado hoy, los 12 partidos restantes también estarán en la parte alta. Sí, pienso que si podemos mantener este nivel de intensidad y nivel técnica también, ofensivamente, con un poco más de eficacia defensiva, porque encarar 3 goles es casi imposible de ganar un partido, pero estoy satisfecho de la manera de jugar, de la intensidad de juego. Vamos a mejorar nuestra eficacia ofensivos, a pesar si marcamos 3 goles, pero hemos tenido muchas ocasiones claras de gol. Defensivamente tengo un pensamiento para Claudio también, porque es un partido feo por un gol, de hacer casi ninguna parada y encarar 3 goles, pero entiendo muy bien su puesto. Más preguntas en castellano. Preguntas en francés, Sergio. Bonsoir Philippe, ça a été le meilleur match de la saison, un régal surtout pour les spectateurs. Les 3 points étaient mérités, mais bon, les 2 équipes l'ont mérité, ça n'a pas été possible, non? Oui, surtout qu'on avait mal commencé. En perdant 1-0 la première mi-temps, c'était très dur pour nous parce qu'on a concédé qu'une seule occasion de but sur une contre-attaque après avoir fait un poteau. On a beaucoup d'occasions nettes de marquer. Mais c'est vrai que c'était un peu dur. C'est vrai qu'on a joué une très belle équipe du Betis, qui est à mes yeux la meilleure après le Barça à venir ici à la Anoeta. Mais si ça avait été un combat de boxe, je pense qu'on aurait mérité de gagner au point. Si la Real continue à faire ce bon jeu, elle mérite d'être en Europe. Je ne sais pas ce qu'on méritera, mais ce qui est sûr, c'est que pour rester en haut de la classification, du classement, c'est important d'avoir ce niveau de jeu. Il faudra améliorer quand même l'efficacité défensive parce que encaisser 3 buts, c'est quasi impossible de gagner un match. Mais c'était un match un peu spécial où l'équipe du Betis, qui a un gros potentiel, a eu beaucoup d'efficacité aussi. Muchas gracias. Es que hay casco.